Hemos hablado de emergencias y urgencias quirúrgicas del recién nacido que se manifiesta con dificultad respiratoria. Luego, con la segunda clase ha sido aquellas que se manifiestan con problemas gastrointestinales, especialmente la obstrucción intestinal. Hemos hablado de la obstrucción intestinal, los signos que hay que tomar en cuenta, los datos antes del nacimiento del bebé para sospechar una obstrucción a nivel intestinal, ¿no? El polidroamnios, que es importante, luego los vómitos, la distensión abdominal, la falta de eliminación de meconio, y hemos hablado de la obstrucción a nivel gástrica por una membrana pilórica, luego la obstrucción nivel del duodeno, que tiene tres variantes. Hemos hablado del páncreas anular, de las bandas de Ladd o bandas peritoneales de Ladd. Luego hemos hablado de las obstrucciones a nivel del IE1 y del ilium. Y hemos visto desde las obstrucciones que se dividen en diferentes tipos, ¿no? La tipo 1, o que es una membrana, la tipo 2, que es un cordón fibroso que une los segmentos, la tipo 3A, que es una separación completa de ambos cabos con un defecto en el mesenterio que disminuye ya la longitud del intestino. Luego la 3B, que es la tipo cáscara de manzana, que es mucho más complicada y una gran disminución de la longitud del intestino. Hay un grave defecto del mesenterio. El segmento distal está irrigado por una arteria, una rama de la arteria mesentérica, de las arterias mesentéricas, y es la más complicada, ¿no? Después tenemos la tipo 4, que es en el cordón de salchichas, que pueden observarse varias obstrucciones o varias atresias que se pueden llegar a, creo que algunos han contado hasta 14, 12. No, yo he visto muy pocas. Y bueno, ya estas últimas afectan la longitud del intestino con complicaciones postquirúrgicas y durante mucho tiempo. Hemos visto las causas. La causa más importante creo que es la obstrucción o un accidente vascular intrauterino, donde hay algún segmento del intestino que no recibe la irrigación apropiada. Entonces hay una isquemia, una necrosis, una resorción, y pueden quedar con el intestino con una estenosis, con una atresia de las variedades que hemos explicado. Hemos hablado también de las características de las imágenes radiológicas de cada uno de estos tipos de obstrucción. La imagen de doble burbuja en la atresia de duodeno, la gran burbuja en el caso de una membrana gástrica. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer tema, que es, continuando con estas emergencias y urgencias, vamos a hablar de dos problemas muy importantes y que quiero que pongan atención en las diferencias que existen en estas dos malformaciones o defectos, que tiene mucha importancia el saber, el conocer, el recordar las diferencias que hay entre un defecto y el otro, para
eh, tomar decisiones en cuanto al parto, a la cesárea, a que si ese niño debe nacer o no, y eh, tratar de, en lo posible, de referirlo en las mejores condiciones y, y tomar muchas decisiones que son importantes, como vamos a ver. Vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar de defectos de la pared abdominal. Estos son defectos parietales, o sea, de la pared, que los más importantes son la gastroesquisis y el onfalocele. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Hace muchos años, el siglo XVII, Ambrosio Paré, un gran científico, fue el primero en describir un recién nacido con un onfalocele. Y de ahí durante 200 años se han ido publicando algunos casos aislados de gastrosquisis y onfalocele, donde han mostrado pues pocos resultados positivos o buenos. La mayoría de los pacientes operados con estos defectos fallecieron. Gross en el año 1948, todavía en el siglo XIX, describió la reparación de un onfalocele por etapas. Ese es un defecto importante, el más importante, por etapas, es decir, no pudo cerrar en un solo tiempo el defecto y tuvo que imaginarse, crear una técnica en la que cerraba por etapa los diferentes planos de la pared abdominal para lograr la sobrevida de este paciente. Esta técnica todavía se usa actualmente, la descrita por Gross. Y vamos a ver por qué. Entonces, vemos que eh, eh, vamos a ver la importancia de hacer la diferencia entre la gastrosquisis y el onfalocele. Son malformaciones que son relativamente frecuentes, se encuentran en uno por cada 2.000 a 5.000 nacidos vivos, otros dicen de 3.000 a 5.000, uno por cada 3.000 a 5.000 nacidos vivos. Y vamos a hablar ahora de la gastrosquisis. Quiero que se fijen bien en todos los detalles que tienen que ver con este defecto de la pared abdominal. La gastrosquisis es un defecto de la pared abdominal donde los intestinos y a veces el estómago pueden estar fuera de la cavidad abdominal durante el desarrollo embrionario y se encuentran nadando en el líquido amniótico. No tienen ninguna membrana que los cubra y tienen el defecto se encuentra a la derecha del cordón umbilical y nunca es más de 4 centímetros. O sea que son características. Un defecto a la derecha del cordón umbilical, más o menos de 4 centímetros de diámetro, y se encuentran el intestino delgado, el intestino grueso o parte, y a veces el estómago, pero nunca se observa el hígado que esté fuera de la cavidad abdominal. Estos intestinos no están cubiertos por ninguna membrana de protección y se encuentran nadando en el líquido amniótico, que es irritativo porque está mezclado con la orina del paciente, a veces está meconiado. Entonces se produce una serositis intensa, o sea, una inflamación de la serosa del intestino, que es característica de este defecto. Aquí vemos un dibujo donde se encuentra el intestino fuera de la cavidad abdominal, sin ninguna membrana que lo cubra. El defecto es pequeño a la derecha del cordón umbilical. Aquí tenemos un niño que el cordón umbilical, los intestinos fuera de la cavidad abdominal, con una característica que es importante, que
que se presenta en la gastrosquisis, que es la presencia de una serositis, o sea, una inflamación de la serosa del intestino, observando capas de fibrina y un intestino de color violáceo, eh, irritado y con sufrimiento intestinal, ¿no? Aquí tenemos otro caso de gastrosquisis a la derecha del cordón umbilical. Aquí tenemos otro y así. Bueno, ¿qué significa gastrosquisis? Significa hendidura abdominal, o sea, ese defecto de la pared abdominal. Es un defecto, como les decía, que casi siempre se encuentra a la derecha del cordón umbilical y es menor de 4 centímetros. Los intestinos flotan en el líquido amniótico, a veces sale el estómago o parte de él, el intestino delgado, el grueso, pero nunca sale el hígado en la gastrosquisis. Es una diferencia que hay que tomar en cuenta para fines de hacer el diagnóstico diferencial, el manejo y el pronóstico de la evolución del defecto. Eh, como hemos visto en las atresias, pues se piensa de que es el resultado de un accidente vascular embrionario durante el desarrollo por oclusión de la intrauterina de la arteria ónfalo-mesentérica derecha. Eh, por eso se explica el predominio del defecto al lado derecho, ¿no? Y vamos a ver que tiene también algunos factores relacionados para que aumente la posibilidad de que exista este defecto. Entonces, no hay membrana que lo cubra, el líquido está nadando en el líquido amniótico, los intestinos están nadando en el líquido amniótico y hay una inflamación del intestino. Eh, bueno, ahí si bien el líquido amniótico es parte de los elementos nutritivos para el feto, pero es irritativo porque además se mezcla con la orina y con muchas veces con el meconio del niño, ¿no? Aquí tenemos la serositis, o sea, la inflamación del segmento intestinal. Antes casi todos los pacientes con gastrosquisis, con onfalocele, no sobrevivían o sobrevivían en un muy bajo porcentaje. Actualmente, los últimos datos que han aparecido en los trabajos y en la experiencia de muchas partes, de muchos hospitales, la sobrevida ha ido subiendo hasta llegar al 90%. Yo creo que la sobrevida es prácticamente del 100% en la gastrosquisis. Y vamos a ver por qué. Entonces, para resumir y hacerlo más corto, tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico prenatal, inclusive con una ecografía simple. Para determinar la edad gestacional podríamos ya determinar algunos defectos o malformaciones como labio leporino, en este caso como una gastrosquisis o un onfalocele. Entonces el diagnóstico prenatal, sea a través de la ecografía u otros procedimientos de apoyo diagnóstico, permitiría que nosotros refiramos al paciente, a la paciente, para que el bebé nazca en algún centro donde recibe una mejor atención, una atención especializada y además que cuente con un servicio de terapia intermedia o terapia intensiva para disminuir la mortalidad. Bueno, otro factor que hay que tomar en cuenta. En la gastrosquisis existen causas y factores de riesgo, es decir, es muy frecuente o muy probable que las mujeres muy jóvenes, menores de 20 años, estén
con más riesgo de tener un bebé con gastrosquisis. Existen embarazos de alto riesgo, como aquellos embarazos que están complicados con infecciones. El uso de cigarrillos, abuso de drogas, alcohol, son factores que tienen que ver con la mayor incidencia de una gastrosquisis. Además, estos factores que estoy mencionando tienen que ver también con el nacimiento de niños con bajo peso y que se relaciona o incrementa la incidencia de gastrosquisis. Bueno, entonces tenemos como apoyo del origen vascular. Como vemos, frecuentemente hay adolescentes o menores, chicas menores de edad que escapan por una ventana de su casa y se van a reunir con el grupo de amigos y consumen drogas, beben, tienen sexo, se embarazan, no saben ni siquiera para quién es y siguen en esa rutina y siguen bebiendo sin saber que están embarazadas al principio y luego resulta con que tienen un niño con alguna malformación. Entonces, generalmente después de una noche de tragos, de drogas, al día siguiente hay que curar la cabeza, consumen algunos medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno y otros que están en tabletas con multimedicamentos y que pueden ser la causa de la falta de irrigación de la arteria ónfalo-mesentérica izquierda o derecha, y eso explicaría la mayor frecuencia del defecto al lado derecho del cordón umbilical. Este es un factor, o sea, factores de riesgo, y el resto, en realidad, este defecto no está acompañado de malformaciones cromosómicas, o tal vez alguna vez se ha visto, pero generalmente vienen solas, o sea, el defecto solo, la gastrosquisis sola. Puede haber una atresia intestinal como consecuencia de la presión del borde del defecto a un segmento del intestino que está saliendo hacia la cavidad, hacia el líquido amniótico. No, eso hay que fijarse bien porque la falta de irrigación puede que haga que exista una atresia o una necrosis intestinal. Ahora se dice que los lactantes, la mayoría de los lactantes que tienen gas son pequeños para la edad gestacional. Bueno, ahora vamos a hablar del onfalocel. Hemos visto la gastrosquisis, defecto a la derecha del cordón umbilical, menos de 4 centímetros, sin ninguna cubierta, están nadando en el líquido amniótico que produce una cirrosis intensa y además no existen factores de riesgo como el consumo de drogas, alcohol, cigarrillos, pero no va acompañado de ninguna otra malformación. Sería muy excepcional. O sea, solamente es el defecto. Ahora vamos a ver el onfalocel. El onfalocel es un defecto central del anillo umbilical a través del cual se hernian el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, inclusive el hígado, ¿ya? Esa es una de las diferencias. El contenido abdominal está cubierto por una membrana. Esa es otra gran diferencia. Una membrana compuesta de 2 capas, que es una capa interna o el peritoneo, fusionada a otra capa externa que es el amnios. Entonces, aquí tenemos un onfalocele donde vemos que los intestinos están dentro de esta bolsa, cubiertos por esta membrana. El cordón forma parte del defecto. Aquí un defecto muy grande hace de que casi todo el contenido abdominal esté en la bolsa, esté fuera de la cavidad abdominal, lo que hace de que la cavidad abdominal sea muy reducida y luego no se puedan introducir las vísceras dentro de la cavidad abdominal. Ahora, existe, como habíamos mencionado, 1 en cada 3.000 a 5.000 nacidos vivos, y además del intestino existe herniación del hígado. Esa es
la diferencia importante que hace que nosotros podamos tomar en cuenta esas diferencias para hacer el diagnóstico intrauterino, porque muchas veces el onfalocele se rompe dentro del útero, o sea, la membrana que cubre a los intestinos puede romperse. Entonces no sabemos si es una gastrosquisis o es un onfalocele. Y es importante saber cuál es, por lo que vamos a ver a continuación. Eh, Existen onfaloceles de todos los tamaños, desde simples onfaloceles muy pequeños que pueden ser parecidas a las hernias del cordón umbilical o a la hernia umbilical, hasta defectos muy grandes que permiten la evisceración de todo el contenido peritoneal o de la cavidad peritoneal, inclusive el hígado, ¿no? En defectos muy grandes, la cavidad abdominal real es tan pequeña que dificulta cualquier intento de meter las vísceras dentro de la cavidad abdominal. Y algunas veces la onfalocele se rompe y dificulta el diagnóstico en algunos casos. Bueno, otra gran diferencia del onfalocele respecto a la gastrosquisis que no se relaciona con ningún factor ambiental, ni social, ni gestión de medicamentos y de drogas. En el 30% están relacionados con prematuridad, en el 50% el onfalocele está relacionado a otras malformaciones como malformaciones cardíacas, renales, etcétera. Pero lo más grave de todo es que en un 30% están asociadas a anomalías cariotípicas, o sea, defectos cromosómicos, especialmente la trisomía 13, 18 y con menor frecuencia el síndrome de Down. Eso hace que sea importante el diferenciar y hacer un diagnóstico preciso para poder tomar decisiones que son importantes. Los defectos pequeños que no afectan al hígado parecen relacionarse con una mayor incidencia de estas anomalías cromosómicas. O sea, aquellos defectos que son muy pequeños, que parecen una hernia umbilical o un poco más grandes, habría que pensar que están más relacionados con malformaciones cromosómicas, ¿no? Bueno, cuán importante es tomar en cuenta todo esto, ¿no? Aquí tenemos la trisomía 18, o sea, es un llamado síndrome de Edwards. O sea que en el cromosoma, en el par 18 hay un cromosoma de más que hace la trisomía 18 y estos niños nacen con facies características, los puños cerrados, el pie en forma de silla de mecedora, graves retardo mental, bajo peso al nacer, implantación baja de las orejas, el retardo mental lo más grave, hay microcefalia, hay uñas deformes, hay una micrognatia, hay criptorquidia y hay un tórax en quilla. Y el grave retardo mental, que es lo más importante para tomar decisiones, ¿no? Bueno, sería el síndrome de Edwards, la trisomía 18. Aquí veo un mapeo cromosómico donde en el par 18 existe un tercer cromosoma que hace que sea una trisomía, la trisomía 18 síndrome de Edwards. Esto confirma el diagnóstico. Inclusive esto, antes de que nazca el niño, ya podríamos tener este mapeo cromosómico para ver con qué características y qué problemas está trayendo el niño con onfalocele. Bueno, la otra trisomía o trisomía 13, que es un cromosoma adicional en el par 13, se llama síndrome de Patot, también se llama trisomía D o síndrome de Bartholin-Patot. Es una enfermedad que resulta de la presencia de un cromosoma de más en el par 7, en el par 13. Es el menos frecuente, pero se presenta en el onfalocele en un porcentaje de casos. Bueno, la trisomía entonces 13 o síndrome de Patot
casi mueren todos poco tiempo después de nacer. Inclusive algunos niños pueden llegar a los 3 meses, con mucho llegan al año por las malformaciones múltiples que tienen. El 80-90% de los fetos con síndrome no llegan a término. Y los fetos afectados de trisomía 13 presentan anomalías múltiples que pueden ser detectadas en forma prenatal por medio de la ecografía y algunas otros procedimientos o pruebas. Cuando uno sospecha o ve una ecografía que el niño tiene un onfalocele, pues podemos hacer la aspiración a través de una amniocentesis de líquido amniótico y determinar, cultivar las células amnióticas, hacer un mapeo cromosómico y ver si este onfalocele está viniendo con algunas malformaciones. Entonces, esta trisomía 13 puede ser que tenga malformaciones asociadas como cardíacas que hacen que muy difícilmente puedan sobrevivir estos pacientes. Tienen graves retardo mental, hay alteraciones en el corazón, en el sistema nervioso, en los riñones y gravísimo retardo mental, anomalías cardíacas, y lo peor del caso es que nacen ya con gran dificultad respiratoria, tienen un Apgar muy bajo que va descendiendo y muchas veces los neonatólogos o los médicos, en el caso ustedes, si se presentan alguna vez con un niño con estos defectos, van a tener que intubar, tratar, porque es nuestra misión lograr que sobreviva el niño, ¿no? Entonces, ahí existe un dilema ético sobre la reparación quirúrgica de dichas anomalías. Muchos médicos dicen, si tiene el defecto, una trisomía 13 o síndrome de Patton, y tiene una cardiopatía que ya se puede corregir, ¿para qué le vamos a corregir si igual se va a morir o va a tener un grave retardo mental? Además, vienen con malformaciones en el aspecto estético, digamos. Son malformaciones terribles que hacen de que la familia pues entre en crisis. Vamos a ver algunos de estos defectos, ¿no? Aquí tenemos una sola hendidura palpebral, un apéndice, aquí tenemos otra. Ese es el aspecto de un niño. Aquí tenemos una sola donde se ven los dos globos oculares, el apéndice, que posiblemente sea una nariz. Aquí tenemos por una sola hendidura están los dos globos oculares, aquí un apéndice, una sola hendidura. Parecen cíclopes. Miren, imagínense este tipo de aspecto en estos niños. Este seguramente, como ustedes deben saber más que yo, en esas malformaciones genéticas puede ser que la impregnación, o sea, el tercer cromosoma que va a constituir la trisomía puede ser no un cromosoma completo, sino una fracción, una parte del cromosoma, y logran tener tal vez mejor apariencia o no estar tan completamente mal, ¿no? Aquí tenemos, miren, fíjese la implantación baja de las orejas que se juntan en la línea media, una hendidura con un solo globo ocular. O sea, esto es importante conocer antes de que nazca el niño. O sea, nosotros tenemos un paciente que hemos detectado en forma prenatal un defecto de la pared abdominal. Sabemos que es una gastrosquisis, no hay problema, sigue el embarazo hasta que nazca el niño, no va acompañado de otras malformaciones, solamente es el defecto de la pared, se logra cerrar, además el defecto es pequeño, menos de 4 centímetros. Pero si es un onfalocele, tenemos que saber que es un onfalocele y tenemos que hacer ya el diagnóstico de otras malformaciones usando
el cultivo de las células amnióticos a través de una amniocentesis, hacer otras pruebas que nos confirmen la presencia de una malformación cromosómica u otras malformaciones. Entonces, aquí tenemos un niño seguramente con un fragmento del cromosoma, del tercer cromosoma que no ha llegado a, a lograr o a provocar todos los defectos que hemos mencionado. Pero de todas maneras, el grave retardo mental es el que predomina y está con aparatos ortopédicos para lograr por lo menos sentarse. Bueno, entonces existen otras malformaciones y para poder determinar si nosotros tenemos la duda porque el onfalocele es roto, podemos usar la ecografía y en caso de duda también se puede usar una prueba que se llama la prueba de la alfa-fetoproteína o fetoproteína alfa, que es una albúmina, un equivalente de la albúmina que está muy elevada en muchos casos y también está elevada en caso de la gastrosquisis, que es un defecto que nosotros no deberíamos tenerle mucho miedo, ¿no? Está muy elevada en las gastrosquisis, unas 9 veces más que los valores normales. En el onfalocele está elevado unas 4 veces más. O sea, si vemos que el defecto es grande, existen un onfalocele roto y hacemos la medición del alfa-fetoproteína y vemos que existen valores no muy altos, vamos a estar confirmando el diagnóstico de onfalocele. Además, en el ultrasonido vamos a ver algunas características del defecto. Bueno, entonces, en el onfalocele vamos a ver que se diferencia de la gastrosquisis por la presencia del cordón umbilical que se inserta en la membrana, ¿no? El defecto es más grande que el de la gastrosquisis, etc. Entonces, la amniocentesis puede hacerse con la extracción de 30 centímetros cúbicos antes de la semana 16, entre las 16 y 20 semanas, no antes. Y hay que guiarse con transductor durante el procedimiento para evitar algún daño al feto, para localizar la punta de la aguja. Entonces vamos a extraer células y proteínas para detección de trastornos fetales específicos, cultivo de cromosomas, evaluando la existencia de defectos genéticos, el examen de la alfa-fetoproteína, que es el equivalente prenatal de la albúmina, y todo eso va a llevarnos al diagnóstico definitivo de onfalocele o gastrosquisis, y si es onfalocele vamos a ver si existe alguna malformación cromosómica. En caso de que existiera una malformación cromosómica, este es el procedimiento de la amniocentesis, donde con el transductor estamos siempre localizando la punta de la aguja para evitar algún daño al feto. Aquí tenemos las relaciones anatómicas del útero, líquido amniótico, la placenta, la aguja, el transductor, etc. Bueno, entonces, para resumir, para hacer una amniocentesis, que es un procedimiento invasivo donde puede haber complicaciones, siempre es necesario consultar con la familia. Ellos tienen que dar su consentimiento para hacer la amniocentesis. Tenemos que hablar del problema que las complicaciones que pueden presentarse en el onfalocele, y en caso de que hubieran malformaciones cromosómicas, se tiene que hablar con la familia entera, porque a veces la pareja son muy jóvenes y pueden tomar decisiones erradas, ¿no? A veces se divorcian, se echan la culpa el uno al otro de la responsabilidad del defecto.
Entonces, para todos los procedimientos, la amniocentesis y la, la extracción de líquido y la decisión que se va a tomar respecto al curso del embarazo, tiene que ver la familia y muchas veces tenemos que ver alguna persona que tenga que ver con procedimientos de tipo legal, ¿no? Para que no tengamos nosotros ningún problema al respecto. Entonces, ¿en qué caso está indicada la amniocentesis? Pues en casos de haber antecedentes de un hijo o feto afectado, en casos de haber el onfalocele y que se detecte una alfa-fetoproteína menor, no tan alta, y todo con el consentimiento de la familia. A veces hay familiares que han tenido algún defecto cromosómico o alguna malformación, entonces hay que hacer la amniocentesis con consentimiento informado, ¿no? Hay mamás o hay familias que dicen no importa el defecto que tenga, la malformación que tenga, es decisión de Dios y Dios ha querido que tengamos un niñito así y lo vamos a aceptar. Con la trisomía 21 no hay problema, al final de cuentas es un niño que muchas veces va a ser la alegría de la casa, pero con estos otros defectos, la 13 y la 18, hay que tomar decisiones drásticas, muchas veces evitar que siga el embarazo por las connotaciones de un recién nacido con múltiples problemas, no solamente de órganos internos, sino del aspecto físico, ¿no? Bueno, al final de cuentas, como les había dicho, los onfaloceles rotos son los que representan un dilema, lo que nos va a hacer que busquemos nosotros confirmar el diagnóstico de onfalocele con los procedimientos que yo ya les he explicado. Ahora, si tenemos un defecto de la pared abdominal, hay que hacer cesárea o parto vaginal. Con seguridad un onfalocele se rompería en el procedimiento. Entonces, si ese es un onfalocele, yo prefiero que nazca con parto normal, porque además las vísceras están protegidas con las membranas, ¿no? Si es un onfalocele roto o una gastrosquisis, yo haría una cesárea, porque al salir por el canal del parto puede infectarse, porque el canal vaginal siempre está contaminado, lleno de bacterias, y puede producirse una infección de las vísceras y complicar el cuadro, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Ustedes mediten y vean. Ojalá nunca tengan la necesidad de tomar decisiones porque espero que no se encuentren con un defecto así. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes como estudiantes? ¿Qué hacen los internos cuando están de internos en un hospital de segundo nivel o están en un hospital de primer nivel? Ustedes como internos, cuando les toque hacer su internado, no todos van a ir a un hospital. Algunos van a ir a centros médicos, policonsultorios, a hacer su internado, porque hay muchos internos y hay pocos hospitales. Pero puede presentarse la situación de que nazca un niño con un defecto de la pared abdominal. ¿Qué hacemos? Primero, lo ideal sería hacer un diagnóstico prenatal. No es necesario, digamos, con una ecografía simple, pues se puede ver el defecto. Pero no siempre tenemos la posibilidad de ver y nace un niño. Nace en primero o segundo nivel, ustedes están ahí trabajando y tienen que hacer algo. No van a solucionar el problema, no van a operar, no van, pero lo van a recibir y tienen que hacer algunas cosas para referirlo a un tercer nivel. Entonces, lo primero que tienen que hacer en una gastrosquisis que viene los intestinos fuera del abdomen, están friables porque están con una inflamación crónica por la acción del líquido amniótico.
Lo que tienen es proporcionar al intestino una protección, algo que lo proteja. Algunos dicen, pues hay que cubrir con compresas húmedas, estériles o compresas secas. No, eso no hay que hacer. Las compresas secas se prenden a ese tejido friable del intestino, de la pared intestinal, y las compresas húmedas lo enfrían al niño, y además, cubiertas por compresas, no vamos a poder ver el color del intestino, la evolución, el estado, la vitalidad del intestino. Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué usamos? Generalmente, si es un hospital de segundo nivel, puede ser que existan bolsas de plasma, o bolsas de suero, o bolsas de algún expansor plasmático. Esas bolsas pueden ustedes vaciarlas, y con todas las condiciones de asepsia y antisepsia. Tienen que ponerse ropa de quirófano, guantes estériles, hacer una asepsia y antisepsia alrededor de los intestinos que están afuera, y luego cubrir los intestinos con esta bolsa de plasma. Si es posible, suturar al borde del defecto. Pero a veces no hay bolsas de plasma en un centro médico de primer nivel, donde se atienden partos normales, digamos, partos que no sean complicados. Entonces, pero de pronto nace un niño con este defecto. Entonces, si no tenemos una bolsa de plasma, ¿qué hacemos? Yo les he dicho, y yo lo he hecho alguna vez, eh, una bolsa que ahí donde se ha comprado pan, o hay algunos medicamentos que ha traído la visitadora médica, lo vacían, meten una solución antiséptica, la lavan bien, lo mantienen un largo rato ahí, y luego cubren el defecto con esa bolsa, con ese plástico. Ya no van a poner con un pan ahí adentro o una almíbar. Lavan bien con una solución antiséptica y cubren. Colocan un suero, estabilizan al paciente desde el punto de vista hidroelectrolítico. Si hay pérdidas porque han estado mucho rato y no está recibiendo nada por vía oral, entonces hay que corregir, hay que mantener calculando el requerimiento hídrico. Tiene que ser un suero que tenga glucosa, y calentarlo al niño, cubrirlo con algodones, o una bolsita de plástico que llegue hasta el cuello, en caso de que ya se haya cubierto la gastrosquisis. Entonces, y así mandarlo al tercer nivel con un funcionario de salud. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, no nada más, ¿no? Luego tenemos, eh, en algunos casos, pues tenemos ropa, una servocuna, o tenemos una bolsa de plasma, o tenemos una, una, una cuna de transporte o alguna cosa así, ¿no? Entonces, hay que poner la bolsa hasta las axilas en el caso de un niño que no tenga una cuna térmica, para que no se enfríe, y cubrirlo de algodones, etc. Hay que inmovilizar las manitos, tanto en la gastrosquis como en el onfalocele, para evitar que el recién nacido se saque la bolsa, el cobertor, o rompa su onfalocele. Entonces, como les decía, no usar compresas húmedas ni tampoco secas, ¿no? Instalar una sonda nasogástrica y también una sonda rectal para descomprimir el intestino y hacer de que no estén a presión, y inclusive se aspira, si es que no hay aspirador, con jeringas de 20 centímetros, para sacar todo el contenido líquido y aire de los intestinos. Bueno, eso generalmente ya lo hacen en el tercer nivel, ¿no? Bueno, luego hay que ver si el defecto no es tan pequeño que esté comprimiendo un segmento del intestino y se pueda necrosar.
Bueno, se ponen de cúbito dorsal Fowler, se lo inmoviliza para que no rompa el saco en caso de del onfalocele, y se transporta en una incubadora o un cajón de manzanas, pero que esté bien calientito. Bueno, eh, en, en los casos de que ya están en el tercer nivel, simplemente como comentario, pues se usa una bolsa de plástico estéril que ya vienen en las importadoras, se llaman silos. Cubren, se sutura al borde del defecto y se cuelga al niño de la bolsita y por acción de la gravedad el intestino va entrando a la cavidad abdominal. En algunos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una gastrosquisis. Una vez que se ha reavivado los bordes, vemos que no se puede cesar porque no llegamos a unir las paredes del defecto. Aquí tenemos, sin duda, no gastrosquisis porque tenemos el intestino cubierto de fibrina y muy inflamado, una inflamación crónica. Entonces, depende del cirujano, de la experiencia, de la técnica y de la habilidad para hacer que este defecto cierre. Hace poco, unos 4 meses o más, me llamó un amigo y me dijo, te cuento que me están mandando una gastrosquisis, ayúdame por favor. Fui y mientras él se vestía yo ya me había cambiado, estaba viéndolo al niño, acomodándolo y se me ocurrió agarrar los bordes de la gastrosquisis y lo levanté al niño y se entraron las vísceras, así que no tuvimos más que suturar y se acabó el problema. Pero en otros casos no da, se hacen incisiones de descarga, como vamos a ver aquí. Aquí se hacen incisiones para que vaya desplazándose los bordes del defecto y pueda suturarse, ¿no? En otros casos hay otros médicos que hacen descargas amplias, en realidad incisiones grandes para desplazar hacia el medio y luego poner injertos en las zonas de descarga o dejar que granule la zona, ¿no? Aquí tenemos una gastrosquisis ya suturada. Aquí tenemos un onfalocele, pero es pequeño, o es una gastrosquisis, pero ni siquiera se ha cortado el cordón umbilical, está ahí al lado de la mamá y se ha hecho el cierre porque era pequeño y antes de que haya problemas, directamente se ha suturado y se lo ha pasado al hacer vacuna. Aquí tenemos un onfalocele grande, ya cerrado. Aquí tenemos la misma de hace rato. Y estas son las incisiones de relajación, ¿no? Aquí vemos que se espera que granule o se ponen injertos de piel parcial o total. Aquí se ve que al lograr introducir las vísceras, de todas maneras tiene que estar en posición Fowler y intubado el niño con oxígeno porque al reintroducir las vísceras, al introducir pues hay una elevación del diafragma y dificultad respiratoria. El problema es que a veces estaban suturando bien, pero algo pasó y ha empezado a suturar como ni un zapatero sutura así, ¿no? Imagínense esa cicatriz tremenda. Y es la incisión de descarga, que puede ser a ambos lados. Aquí tenemos esa incisión, es el mismo paciente. Aquí ya el tejido de granulación en otro paciente. Y miren el aspecto al introducir la cantidad de vísceras de un onfalocele grande, gigante, se ha logrado cerrar y parece que va a reventar. Miren eso, aquí está la incisión de descarga que se ha hecho y se ha juntado al medio. Bueno, aquí está la membrana, se saca la membrana, se sutura las paredes cuando el onfalocele no es muy grande. En otros casos se coloca la bolsa, se suturan los bordes y se espera que vaya entrando por gravedad, ¿no? Son los hilos. Aquí se pone un material, una malla, y se va cerrando
expandiendo y alargando los bordes para que pueda cerrarse definitivamente. Aquí hay el cierre por etapas que les mencioné al principio. Ya a los 5 meses está cerrada la piel, pero por dentro está abierto. Y a los 7 años ya se ha completado el cierre por etapas, ¿no? Que mencionaba Gross el año 1948. Aquí tenemos el silo, que es la sutura de la bolsa. Esto eran bolsas de plasma, pero ahora ya hay silos que vienen en las importadoras. Aquí están los intestinos en un falocele y están colgados y va introduciéndose las vísceras y se puede ir amasando así conforme va bajando para que no retorne. Aquí es el silo, que ya ha ido bajando desde aquí, se amarra, se amarra, se amarra y penetra. Se cierra, aunque no entre todo, se puede cerrar la piel y se cubre de alguna manera, ¿no? Aquí hay un cierre, inclusive con sutura intradérmica muy bien hecho. Aquí tenemos otro cierre, ya se ha sacado la membrana. Y aquí tenemos un cierre por etapas también, ¿no? O sea, ya este es un adolescente, casi un hombre, donde se ha ido cerrando primero la piel, después se vuelve a abrir y se cierran los planos. Ustedes saben que hay el peritoneo, luego tenemos la capa muscular, o la fascia, la aponeurosis, la saponeurosis y algunas cuando es lateral, cuando es central, pues tenemos la línea alba y los músculos y, bueno, los otros elementos, la piel y el peritoneo, se va cerrando, ¿no? Aquí vemos un jugador de fútbol que ha tenido un defecto en la pared abdominal que le han cerrado por etapas y es un atleta donde hace esfuerzos físicos sin ningún problema. Bueno,